todas las hembras mamíferas les pasa esto, ¿no? De una manera, una reducción además muy burda, porque tal como se reproducen las otras hembras mamíferas es bastante más sencillo, bastante más rápido y continuo que las mujeres, ¿no? Bueno, aquí entonces la ideología religiosa, por supuesto, pero que estará apoyada después por los conocimientos científicos. Si ustedes algún día leen Mujer y Sociedad, he recopilado algunos de los textos y de las leyendas y de las órdenes que han dado los teólogos, los filósofos y los científicos, explicando que las mujeres hacen esto, pues por un lado, naturalmente, porque no tienen más remedio, y por el otro porque les gusta, y por el otro porque Dios lo dispuso, y luego la biología aquí está... Bueno, ¿ustedes creen que hay instinto materno? Bueno, veo algunas cabezas que dicen que no. ¿Hay alguna? Creo que no. Contesten los demás, estén ahí pasmadas. ¿Tú crees que hay instinto materno? Yo creo que es cultural. No sé, pero por lo menos amor, es que a los hijos sí. Hay amor a muchas cosas, amor al compañero, amor a tu hermana, amor a tu madre, amor a tus amigos. El amor es un sentimiento. Sí, El amor es un, estoy hablando de un instinto. El instinto. Instinto. ¿Instinto? ¿Qué? Al menos se le provoca. ¿Eh? Que al menos se le provoca. A la niña ya se le da Instinto, la muñeca. instinto, no, el instinto, ¿sabes lo que es un instinto? Tenemos que decirlo. Se te puede producir. A ver, espera, que hay un compañero que ha pedido la palabra. Espera un momento. No, solamente para decir que tengo 2 hijas y las 2 se niegan a procrear. Y muchas más. Ya vamos a hablar del índice de natalidad en España, que es el más bajo del mundo. El más bajo del mundo. ¿Pero qué es el instinto? Vamos a ver, tendremos que empezar por la definición. El instinto es algo natural. Bueno, Y lo que tú tienes en la cabeza es algo cultural, es algo inseminado como es tu hija. ¿Pero los seres humanos tenemos instintos? Sí, tenemos instintos, Yo pienso que sí. pero el instinto maternal yo creo que es un invento patriarcal. Cuando a la niña se le da la muñeca, ¿qué se le está haciendo? Eso es cultural. Cultural. Están enseñando. Hablemos de la cultura, pero empecemos por la biología. Empecemos por lo primero. ¿El ser humano tiene instintos? Sí. Pienso que sí. No. Eso es lo que nos diferencia de nuestros inmediatos primates. Los primates ya no tienen tanto, ya el instinto está muy matizado por su evolución cerebral. No, el instinto está como pulsión imposible de controlar, es la que dirige, es la que rige la conducta de la especie hasta los primates. Los primates todavía tienen una carga enorme. Mi compañero filósofo Carlos París, que tiene un libro fundamental, El animal cultural, lo escribió, pero lo han escrito todos, desde Darwin hasta hoy, y parece mentira que en la escuela no se explique. No, los seres humanos no tenemos instintos. Si tuviéramos instintos, todos seríamos iguales. Y el niño que nace en Etiopía no va a ser el mismo ser humano que el que nace en Berlín, ¿verdad? Y el instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia. Ni siquiera lo tenemos porque nos suicidamos. ¿Cómo? Porque nos suicidamos, los animales no se suicidan. No tenemos instinto de supervivencia. No lo tenemos. Hacemos huelgas de hambre. Estamos sin comer días y días con una idea, es decir, el cerebro, eso está estudiado, esto no lo he inventado yo porque no soy tampoco ni neurofisióloga ni bióloga, lo he estudiado. Me he pasado muchas horas, muchos días y muchas noches estudiándolo. El cerebro se construye, fíjate, nacemos con el cerebro a medio construir. ¿Os habéis fijado, todos los que hayan tenido un bebé en las manos, que el cráneo no está cerrado? ¿Habéis fijado? El niño tiene ahí un agujero prácticamente, tiene solo la piel porque el cerebro va a ir creciendo. Es decir, el ser humano que tenía que construir su cerebro para hacer todo lo que ha hecho y separarse del reino animal, separarse del final de la especie en la evolución, nace prematuro. Es un prematuro, pero muy prematuro. Es decir, la gestación del niño
para ponerla en comparación simplemente con el primate, que son los que nos siguen, tendría que tener 18 o 20 meses o 2 años, ¿verdad? Eso sería imposible, porque entonces no se podía parir, tendría una cabeza enorme y el canal del parto no lo podría soportar, la madre no lo podría soportar. O sea, parimos un prematuro muy prematuro, va a tardar, bueno, pongamos casi 2 años en tener la evolución suficiente para ser un poco autónomo que va a tener el primate en los 3 meses de gestación, que es lo que tiene. Ese cerebro se va a ir construyendo y se construye a medida que la criatura se desarrolla. Por eso se construye de una manera diferente cuando eres un niño de una familia acomodada en Berlín o eres la niña que está en Etiopía o en Bangladesh. Porque la cultura es fundamental para construir al ser humano. Además lo sabemos, quiero decir, todos los días cuando se plantea qué tenemos que hacer para cambiar esta situación tan mala de las mujeres, todas reclaman educación, educación. Todas dicen educación, educación. Se dice en el Parlamento, se dice en los medios de comunicación, lo decís vosotras, lo dice el movimiento. Uno piensa, bueno, largo lo fías, pero bueno, educación. Y luego cuando se os pregunta, bueno, ¿y tenemos instintos? ¿Y cómo nos construimos? Pues con educación. Sí. Esa criatura se va a formar, va a terminar de formarse. La biología, naturalmente, tiene una importancia enorme, bueno, porque nos construye físicamente y fisiológicamente. Y las funciones fisiológicas son las que son, y ya sabemos, y así está construido. Y también, pues el color de la piel, la altura del cuerpo, el pelo rizado o liso y el color de la piel, ¿no? Bueno, vale, o sea, nos han construido biológicamente así, pero ni sentimentalmente, ni culturalmente, ni por supuesto políticamente, nos han construido desde el principio. Eso lo vamos a hacer, lo han hecho. Las oleadas de cultura desde hace 1 millón de años que se supone que el primate se puso en 2 piernas, ¿no? Pero eso ya desde Darwin y por supuesto lo que después se ha estudiado ya se sabe. Solo a las mujeres les hablan de instinto, solo a las mujeres. Mira, John Stuart Mill, nuestro querido feminista británico inglés de mediados del siglo XIX, tiene unas frases, también las que recopilaba allí en Mujer y Sociedad, que dice, por la manera que tenían de actuar los hombres en su época, y mucho en esta, diríase que lo que más repugna a las mujeres es casarse y tener hijos, pero como conviene que lo hagan, habrá que obligarlas. Es decir, exactamente, claro, la especie se tiene que reproducir, te guste o no te guste. Hemos llegado al punto en que nos estamos defendiendo, rebelando, bueno, así el control de natalidad, etc. Pero la especie se tiene que reproducir. Una especie nace, una especie se hace para reproducirse. Los insectos minúsculos, los que duran un día, ¿no? Bueno, nacen, se reproducen y mueren. Y otras especies que tienen una longitud de vida muy corta también, pero para reproducirse. Ese es el destino de una especie. Bueno, pues en las mamíferas, las que se reproducen, claro, son las hembras. Y a la hembra humana le ha caído un destino durísimo, porque es el embarazo más difícil, es el parto más difícil. En toda la parte de la reproducción humana de la razón feminista encontraréis la descripción. Esto es un resumen, lo que hemos traído aquí, porque la obra original, pasé 10 años de trabajo, tiene 2 tomos inmensos que tienen 1000 páginas cada uno. Entonces las universidades me dijeron, de ninguna manera, aquí los estudiantes no van a leerse esto ni tal. De modo que hice un resumen, es un buen resumen, que ese sí, bueno, ha tenido unas posibilidades mayores de ser estudiadas, ¿no? Bueno, las mujeres no tienen instinto materno. Tenemos otra autora, Elisabeth Badinter, francesa, a mediados del siglo XX, escribe L'Amour en plus, el amor además, y explica cómo a lo largo de la evolución humana las madres han matado a los hijos sin ningún reproche, sin ningún remordimiento, ¿no? ¿Cómo es la apellido, doctora? Badinter, de Barcelona, Badinter,
Badinter. Elizabeth Badinter está viva, todavía ha escrito, ha repetido la obra últimamente, porque como ha habido una involución evidente, ¿no? Una involución en las luchas sociales y en la lucha feminista, pues ahora vuelve la canción del instinto materno y el amor materno y la Liga de la Leche, de la que habéis oído hablar, ¿no? Ya hablaremos de esto el próximo día. Bueno, el próximo día ya lo cuento. Y Elizabeth ha vuelto a repetir, a insistir, ha desarrollado el trabajo, muy buen trabajo que hace de Francia, ella se centra en un país, de cómo se desarrolla la maternidad. Era corriente en todos los países europeos que una señora, si tenía posibilidad, diera a amamantar los niños a una nodriza. Y eso lo sabemos, lo sabemos. Y no nos ha parecido algo así, que pasaba, ¿no? Bueno, pues ahí el instinto de cuidar al niño y de amamantarlo, cero. Las que lo hacían eran las pobres, lo hacían, claro, les daban algún dinero y así comían todos. La mortalidad infantil era extraordinaria. Eso también los demógrafos lo han estudiado. Lo que sucede es que el feminismo ha venido, con las limitaciones que tenemos, lo pobres que somos y sin grandes medios de investigación, pero hemos venido a sintetizar, a aunar trabajos de muchísimas disciplinas. Yo me he leído a antropólogos de varios países, están los demógrafos, los economistas, los sociólogos, los biólogos, etc. Pero cada uno en su disciplina hace un trabajo, un estudio, ¿verdad? Y te dan unos datos. Y allí se quedan aislados, ¿no? Los demógrafos nos están diciendo que la población de Europa está decreciendo, la de España rapidísimamente, y además las mujeres españolas no tienen hijos. Desde que conseguimos los anticonceptivos y el aborto, la natalidad ha descendido, pero además rapidísimamente, más rápidamente que por nuestra situación de opresión, más rápidamente que en otros países. Con 1.3 hijos por mujer adulta, no llegamos al relevo de la generación anterior, que necesita 2.2 hijos. Y esas 3 décimas, además, vienen de las emigrantes. Porque las mujeres europeas, en realidad las sociedades europeas, viven de la explotación de las mujeres del tercer mundo. Especialmente de las mujeres, los hombres, claro, naturalmente también, pero de las mujeres, porque son ellas las que reproducen a todos los seres del planeta. Hay unas teorías malthusianas, bueno, Malthus, alguien sabrá quién fue, ¿no? Pero no vamos a entrar en esto. Hay unas teorías que se vuelven a reproducir hablando de la superpoblación del planeta, que no es verdad, que no es cierto. Grandes áreas del planeta están despobladas, que además hablan de la pobreza y de la comida que no llegará, que tampoco es verdad. La comida está concentrada y acaparada por los grandes capitales. Bueno, pues, todo eso está relacionado. El trabajo que hemos hecho, lo ha hecho también Christine Delphi en Francia, lo hizo Shulamit Firestone en Estados Unidos, pero murió, que hemos hecho, este sector de feministas marxistas, ha sido el de estudiar todos estos datos y relacionándolos, aparte de la observación, ¿no? Aparte de la observación diaria, porque supongo que observar cómo el sacrificio y el esfuerzo que cuesta parir un hijo, más luego criarlo, más luego intentar ser una persona social, trabajando, estudiando y no sé qué, pues eso está bastante claro, eso está ahí, ¿no? ¿Cuándo se instala en nuestra sociedad? ¿Cuándo se considera normal que las madres amen a sus hijos? ¿Ustedes creen que ha sido siempre así? Y no ha sido así. Tenemos la más antigua leyenda en la Biblia, cuando Abraham va a matar a su hijo Jacob. Allí la madre no aparece para nada. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay que estudiar también las leyendas, los textos religiosos, ¿verdad? Por supuesto los filosóficos, etc. ¿Cuándo se inventa el amor materno? El amor materno es un invento, como todos los inventos humanos, como todas las culturas humanas. Todas lo hemos inventado todo, ¿verdad? El mono descendió del árbol, por decirlo de alguna manera, y se irguió, ¿verdad? Y miró al frente, y luego además cambió, son las primeras modificaciones en la evolución, cambió la situación del dedo de la mano para poder aprender cosas.
Y a partir de ahí, pues, todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que se ha hecho. Y sí que es mucho. Cuando el capitalismo inventa el amor. Ustedes van a encontrar los textos más lacrimógenos, más emotivos, en la literatura, en la filosofía, en los consejos médicos. A partir, estamos en el 18-19, sí, claro, hay que seguir la pista. Es muy interesante, es apasionante esta investigación. Yo ya me la sé, pero para ustedes puede ser interesante. Cuando el capital organiza su sistema tiene que ser el de producción incesante de mercancías. Y la primera mercancía, el primer sujeto de trabajo que necesita es el ser humano. Y ese ser humano tiene que ser lo más eficaz y lo más útil, es la utilidad. Ustedes no se crean, porque esto hablaremos mañana, ¿no? No se crean los discursos lacrimógenos del capital, no se los crean, ¿eh? Ahora, perdonen, pero estoy un poco machacada. Ahora todos los días nos van a hablar, pues no sé qué, como hicieron los filósofos del 18, ¿no? La libertad, la igualdad, la solidaridad, no sé qué, no sé cuántos, no se lo crean. Lo que están buscando es cómo van a poder explotar mejor a los seres humanos. Bueno, pero esos seres humanos que salen de un mundo rural, de un mundo donde se maltratan los niños todavía, en el mundo rural que podemos observar, pues pasa esto, ¿no? Donde se fabrican continuamente porque las mujeres llegan a tener 10 y 15 hijos. Miren, yo estaba en Nicaragua cuando la revolución, cuando perdieron las elecciones, y la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, que había trabajado un poco, se ve que poco, porque ahora la situación de la mujer allí es horrorosa, se ha aliado el señor Daniel Ortega con el cardenal Obando para prohibir en todo caso el aborto, en todo caso las denuncias de las mujeres continuas de abortos sépticos, de muertes de mujeres, y que luego van a parar, o las que no mueren van a parar a la cárcel. Bueno, pues en aquellos años intentaban salir de esta situación horrible. Las mujeres de la asociación, en un encuentro que tuve con ellas, me dijeron que estaban haciendo una campaña anticonceptiva, todo lo máximo que se podían atrever. Y que cuando estaban en uno de los actos, al terminar, una mujer se les acercó y les dijo: ay, mi hijita, si yo hubiera sabido esto cuando era joven, porque yo he tenido 30 hijos. Pero es que en la España de Franco, aquella que yo viví de niña y de joven, se daban los premios de natalidad anuales. Y yo recuerdo clarísimamente, era una niña, pero por la radio que la veíamos entonces, cómo se celebra aquel año el premio y se lo dan a una pareja, se lo dan a los dos. Bueno, el pobre hombre parecía que había trabajado mucho para darles de comer, que habían tenido 23 hijos. Pero hay una película, una infame película que le siguió luego la siguiente, que se tituló La Gran Familia, que alguien, y desde luego estará por ahí por las redes, que la hacían, no sé, el exceso y tal, era la propaganda del régimen, lo felices que eran el matrimonio que tenía 20 hijos. Era Alberto Closa, ¿no? ¿Sí? Alberto Closa. No, Alberto Closa. La Gran Familia. Sí, la hace él. Pues Alberto Closa era de la izquierda, bueno, hijo de un exiliado republicano. Bueno, esa es la historia de las mujeres, hasta, fijaros que tardísimamente, finales del 19, cuando ya la campaña anticonceptiva es una campaña eficaz y se va a instalar. Pero el aborto no se va a aprobar en los países avanzados hasta mediados del siglo XX. Durante todo este tiempo las mujeres han tenido una maternidad salvaje, ¿no? Cada coito, y no digamos violaciones infinitas, podían significar un embarazo. Y de ahí un parto, muriera o no muriera el niño, muriera o no muriera la madre, quedara con enfermedades tal. La historia de la obstetricia es la historia de los horrores, la masacre de las mujeres, titulo yo el capítulo. Eso no sirve. Niños que se fabrican, que además,
Por eso yo os contaba cómo los anarquistas habían tenido como uno de sus luchas importantes la eugenesia, mejorar la raza, me decían. Luego esto se ha convertido en un horror, porque los nazis lo aplicaron de aquella manera de exterminio que no se podía consentir, pero lo que sí hacía falta, unas medidas higiénicas, un control de natalidad, para que los niños nacieran bien, sobrevivieran a los primeros meses, que son los peores, y las madres sobrevivieran también a su función. Esto es imprescindible para que haya trabajadores, para que haya seres humanos que den el rendimiento al capital. Eso no te sirve. El despilfarro, la naturaleza como tal, es de despilfarro. Claro, habrán visto seguro los reportajes del National Geographic, donde hay la descripción de multitud de especies, ¿no? Hay algunas que ponen 800 millones de huevos y se los comen la mayoría los cangrejos que andan por allí. Bueno, y sobreviven unos cuantos, y esos cuantos continúan la especie, porque si no, no quedaría nadie. Bueno, y muchas más despilfarros, ¿no? No digamos las conmociones sísmicas que destrozan medio trozo del planeta. ¿Qué es lo que aporta el capitalismo? Entre otras muchas maldades, aporta una racionalidad de la organización social, de la producción, por supuesto del comercio y de los beneficios. Luego se va a convertir, claro, aparte de que esto se hace con la explotación de los seres humanos, esto no va a ser más que el primer siglo del capitalismo. Luego van a introducirse el capitalismo financiero, la corrupción, el despilfarro, tal. Pero la racionalidad capitalista te dice que tienes que tener los elementos adecuados, ¿no? Hemos visto cómo se organizan ahora ya las fábricas, ahora ya tienen robots, ¿no? Pero antes de los robots, pues han empleado las máquinas, y esas máquinas han reducido el trabajo y lo han hecho mejor. Y el trabajo artesanal que teníamos, aparte de que daba unos productos pequeños, hacían tantas mesas, ¿no? Y los tornillos, cada uno que ponía el tornillo lo ponía de manera diferente. Eso no, las mesas salen por la tal y se aprietan. Bueno, pues los niños también tienen que salir así, porque si no, no nos sirve. Si por lo menos no viven en los primeros tiempos 20 años, ¿no? Y 20 años más o menos sanos para que vayan cada día a trabajar y que no salgan tuertos, ni cojos, ni discapacitados y tal. Bueno, pero eso necesita un cuidado. Todo necesita un cuidado, todo hay que trabajarlo, ¿no? ¿Y quién lo va a trabajar? Pues la madre. Hay que ver, además de que le toca a ella, ¿no? Le ha tocado, naturalmente. Y para que lo haga, ¿qué tiene que creer? Que lo ama apasionadamente. Ahora los amamos apasionadamente a los hijos, hace un tiempo ya, ¿eh? Esto Isabel Badinter lo sitúa con textos, etcétera, lo fecha más o menos mediados del 18, claro, cuando empieza el desarrollo, y nos vamos a encontrar los textos más lacrimógenos. Si ustedes, no sé si son muy lectoras, es una pena si no lo son, porque se pierden mucho, y además es un placer, ¿eh? Pero los textos del romanticismo, todo el siglo XIX, del amor materno, son de los más lacrimógenos. Madres enamoradas de los hijos, mueren por ellos. La filosofía, además es también interesante para quien ha estudiado las religiones. La religión católica no plantea determinadas cuestiones hasta esa época, estamos en principios del 19, mediados del 19, cuando decide, no sé qué homilia o qué encíclica o lo que sea, de qué papa, decide que en caso de una situación distócica muy grave en el parto, hay que salvar al niño en mérito de la madre, ¿no? O sea, el producto es lo primero, hay que salvar primero ese producto. Bueno, madre podía producir más, pero tenemos muchas mujeres y además las engañamos muy fácilmente. Y además aquí estamos. Lo que pasa es que durante un siglo podemos decir que se las engañó bastante. Tampoco tanto, si pensamos que a principios del siglo XX pues el control de natalidad era una demanda rabiosa. Pero el control de natalidad sí que le interesa al capital, por eso nos lo permite. Porque vamos a controlar
una medida racional, ¿no? ¿Cuál es la ratio que tenemos que tener? Tenemos que tener 3 hijos por mujer adulta, porque con esto compensamos la generación anterior y además aumentamos un poco la población. No hay que aumentarla demasiado, no hay que rebajarla demasiado, que es lo que nos está pasando. Porque las mujeres descubrieron que tenían en sí mismas la capacidad de controlar su cuerpo. Como dice la frase de Margaret Sanger, una mujer no será nunca libre si no puede controlar su propio cuerpo. Bueno, pues aquí estamos, porque las españolas lo aprendieron muy bien. Es la huelga más eficaz que se ha producido en ningún país, que es la huelga de nacimientos, y que se ha llevado adelante con, podríamos decir, claro, hay una inconsciencia de los poderes, en nuestro país sobre todo, porque en otros países les pagan a las madres por tener hijos. Y tenemos todos los subsidios de las suecas, las noruegas, las finlandesas, tal, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El nuestro es un país salvaje, medio salvaje, ¿no? Mao decía de la China revolucionaria que era semifeudal, semicapitalista. Me decía muchas veces, lo repetía siempre. Bueno, pues en España, pues semi, ¿no? Semi esto, semi lo otro, semi lo de más allá. Y ahora hemos perdido ya población, creo que ha habido ya más, este año pasado, más fallecimientos que nacimientos. Se supone que dentro de unos años perderemos 3 millones de habitantes en España. Bueno, entonces nos hablan de las pensiones, ¿verdad? ¿Quién pagará las pensiones? Estamos en la fase del capitalismo irracional, porque al mismo tiempo tenemos un paro que tiene a 4 millones de personas sin trabajo. Las únicas que tienen siempre trabajo son las mujeres. Las mujeres siempre tenemos trabajo. Tengamos o no trabajo salarial, lo que no tenemos siempre es sueldo. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero trabajo siempre. Incluso hay esos fenómenos, bueno, estos mini estudios que hacen los médicos de cómo los hombres en paro, o los hombres jubilados incluso, solamente jubilados, se deprimen porque no saben qué hacer, ¿no? Se han terminado su vida laboral, andan vagando por la casa, se van a ver el juego de pelota de no sé qué. Las mujeres no se deprimen en la misma medida porque siguen fregando, siguen limpiando, siguen atendiendo la casa, y además incitando al marido a que haga algo y cuidando ahora, porque ahora los hijos están en paro y tienen que también atenderles, etc. Bueno, pues ahora ya estamos, claro, en la fase del capitalismo. Tenemos que comentar que ha desbordado, esto también lo explicamos, ha desbordado la racionalidad o la organización primigenia, porque la acumulación constante de capital, el capitalismo realiza la fabricación incesante de mercancías que llegan al colapso, las crisis, ¿no? Las crisis están descritas desde principios del siglo XX, tanto por Marx como luego será Lenin o como incluso Luxemburgo, como las crisis cíclicas del capital. Claro. Cuando toda la filosofía, por decirlo de alguna manera, que tiene el capitalismo es la de ganar dinero, y eso no se hace de ninguna manera organizada. Cuando la Unión Soviética, cuando el movimiento socialista pide que se planifique, la palabra planificación, bueno, algunos son jóvenes, pero algunas que vivimos otras épocas, era una palabra maldita. La planificación era el horror comunista, ¿no? Planificar los hijos que se van a tener, las casas que se van a construir, las mercancías que se van a fabricar según las necesidades humanas. Bueno, eso de ninguna manera entraba en el capitalismo, el segundo capitalismo. El primero, además, lo tenía que fabricar todo. Salían de un mundo en el que la gente no tenía ni siquiera ropa para vestirse. El primer motor del capital en el siglo XVIII es la industria textil, cuando se crea el telar mecánico, y las mujeres son las que lo manejan, porque vestían harapos, los trabajadores, los campesinos, la inmensa mayoría de las poblaciones vestían harapos. Bueno, hay que vestir a todo el mundo, y luego hay que darles camas. ¿Ustedes saben de qué viene esa expresión, poner la mesa? No lo saben nada. Poner la mesa, lo sé, es normal, ¿no? Vas a comer o a cenar y dices, oye, fulano o fulana, pon la mesa. Porque la gente comía sin mesa, comía en el suelo. Eso es lo que era. ¿Quiénes ponían la mesa? Los aristócratas y los mejor acomodados
que en el salón donde iban a comer, que estaban reunidos y tal, los sirvientes traían una mesa para poner las viandas, ¿no? Para poner la comida. Explica otro gran escritor inglés que ha estado en España siglos, que es Brennan, el nombre es... Gerald Brennan, gracias. Gerald Brennan, que tiene El laberinto español, tiene uno de los grandes libros descriptivos de principios del siglo XX, que es cuando él vive en España, se quedó en un pueblo de Granada, en las Alpujarras, durante 40 años, pero hace un estudio histórico del desarrollo de las clases sociales y de la situación económica y social de España de un siglo. Entonces cuenta cómo estaban los trabajadores, sobre todo los jornaleros, estos que van de una cosecha a la otra, ¿no? Van a la aceituna y después al garbanzo y después a caña de azúcar, etc. Y los tenían tirados en un suelo de tierra en una cabaña, sin nada más. No había ni colchones, ni mesas, ni sillas. Y estamos en el siglo XX ya. O sea que nos situamos un siglo atrás, que es cuando empieza la gran producción capitalista, que hace falta producir todo. Pero ese impulso de producirlo todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí y muchas más cosas, claro, ha llegado al colapso. Estamos en ese punto y ha habido varios colapsos. Tengo otro libro, no estoy dando mucha bibliografía, pero en fin, alguna aprovechenla, que es la de Trabajadores del Mundo, el libro Trabajadores del Mundo Rendíos. Está publicado por ACAL. Yo no tengo ningún ejemplar, no puedo traerlos y además me temo que ACAL lo ha destruido. Pero quizás se puede encontrar de segunda mano o no sé si está digitalizado. Porque yo estudio en aquel momento, es el año 93-94, estudio la crisis económica que estamos viendo, que es antecedente de esta. Quienes tienen edad para recordarla, el 93-94 es cuando empieza un fenómeno de despidos continuos, de paro terrible, va a motivar también la pérdida de las elecciones de González. En realidad, todos los demás episodios, que son terribles, pero son más superficiales que la crisis económica que he cogido, que es una de las crisis periódicas del capital. Entonces, entre las cifras que encontré, que estuve buscando, etcétera, estaba que se habían fabricado 7 millones de coches en España. Y en stock había 7 millones de coches que no se vendían, porque naturalmente ya los habían comprado los que necesitaba todo el mundo, luego en la crisis nadie podía comprar un nuevo coche y las fábricas estaban cerrando. Y estas crisis son periódicas, las cuenta Rosa Luxemburgo con una precisión perfecta, lo van a explicar todos los marxistas durante un siglo y las estamos viviendo. Claro, este es el disparate. Además, al capital siempre se le puede herir, no lo hemos derrotado, aunque la Unión Soviética durante un tiempo lo consiguió, pero siempre se le puede herir, y nosotras, los feministas, lo hemos hecho, con esto, sobre todo la huelga de nacimientos, que digo, y el control de natalidad, porque ahora hay un grave problema demográfico en Europa, ya lo sabemos, pero al mismo tiempo, como el capitalismo es la lucha pero tanática, vamos, para arrasar el planeta, también lo está arrasando desde el punto de vista del ecologismo, lo dejaremos a un lado este tema, pero está dispuesto a acabar con quien sea, pues tenemos 1 millón de refugiados en las fronteras de Europa que están huyendo de las guerras que les ha organizado el mismo capital y los tienen allí y hay unas disposiciones, ahora vuelve a haber unas disposiciones en Europa para no dejarles entrar. O sea, mientras no tenemos repuesto en Europa, es para las generaciones anteriores, porque nuestro país es el que tiene la demografía más baja, pero todos los países tienen esta tendencia. Las mujeres no están dispuestas a ser fábricas de niños simplemente, ¿no? A ser fábricas. Claro, al mismo tiempo hay que elaborar una doctrina. Para toda explotación económica tiene que haber una ideología. Ya conocemos las ideologías medievales y las religiosas, etc. Y la del amor materno, etc. Ahora volvemos a exaltar la figura de la madre y de la lactancia materna. Aquí tenemos, como os decía, la Liga de la Leche. Es un movimiento que crece en Estados Unidos, donde las madres salen a la calle a dar de mamar a los niños, pero numerosas, vamos, 20 o 30 como mínimo,
manifestando la necesidad de que los niños tengan una lactancia materna, porque si no van a salir psicópatas, o van a morir pronto, o no van a tener anticuerpos, o no sé qué. Fijaros una cosa, ahí está, pero esto lo habíamos escrito y lo habíamos denunciado durante los años 60 y 70, y ahora se ha olvidado otra vez. Estos movimientos cíclicos están ahí, porque están siempre. El primero, más importante, que además lleva a la difusión de esa doctrina a través de todos los medios de comunicación, es cuando termina la guerra del 14. Estas dos guerras en este curso no puedo hablarlas. Pero está la guerra del fuego, sabéis que hubo una guerra en 14 y 18, ¿no? A que llamaron la Gran Guerra, afirmando que sería la última guerra de todas, y que destrozó, bueno, no sé, son 20 millones de muertos o no sé cuántos los que hubo con aquel desastre. Bueno, en aquel momento es un momento de inflexión muy importante, porque los hombres, millones de todos los países, se van a los frentes europeos, y las mujeres ocupan el lugar de los hombres en todos los sectores de producción. Las mujeres han trabajado siempre en casi todos los sectores de producción, pero en aquel momento, sobre todo la industria de guerra, tiene que crecer extraordinariamente porque hay que matarse con mucha eficacia, por lo tanto hay que fabricar armas y municiones y trajes y uniformes para los soldados y botas, y al mismo tiempo hay que cultivar, porque también hay que comer, hay que cultivar. O sea, las mujeres ocupan en Estados Unidos, en Europa, sobre todo. En otros países no lo he estudiado tanto y no lo podemos saber, pero más o menos el fenómeno es el mismo. Las mujeres ocupan todos los puestos de producción. Pero un día se termina la guerra, afortunadamente. Y quedan supervivientes, no han matado a todos los hombres, quedan. Y regresan. Y cuando regresan, tienen que echar a las mujeres de sus puestos y ocuparlos ellos. Además, hay una industria, que es la de guerra, que se trabaja fundamentalmente. De momento, durante unos años, no se van a fabricar tantas armas, aunque Alemania y otros países siguieron un poco en ello, pero vamos, en general pues se reduce, y los uniformes y las botas. Y hay que echar a las mujeres los puestos de trabajo. Entonces, ahí está documentado, las feministas lo hemos hecho durante muchos años, y además era evidente, ¿no? La prensa, los medios de comunicación. Betty Friedan es otra de las clásicas que tiene la mística de la feminidad y explica la ideología que se difunde de volver a exaltar el amor materno, la felicidad de ser ama de casa, de estar en tu hogar, de construir un hogar precioso, le llaman los confortables campos de concentración, donde habla de la clase media estadounidense, extrapolable a todos los países. Eso fue una campaña. En aquel momento, cuando empieza la guerra del 14, las industrias alimenticias y farmacéuticas han descubierto y han desarrollado las leches artificiales. Finales del siglo XIX y principios del XX, la Nestlé la ha convertido en una de las fabricantes más eficaces de leche artificial. Y hay varias generaciones que están, porque las mujeres quieren trabajar, porque las mujeres quieren participar en la sociedad, porque se han organizado en grandes movimientos pidiendo el voto, pidiendo la educación, pidiendo el trabajo asalariado, pidiendo el mismo salario, y tienen que salir de su casa y tienen que estar en las fábricas, en las universidades, en las oficinas y en todas partes. Y en los niños que les dé el biberón quien quiera, ¿no? Se crea toda la red de guarderías y la seguimos pidiendo. Somos muy amantes madres, pero en cuanto podemos soltar el niño, lo hacemos, ¿no? Que lo cuide a alguien, que lo cuide bien, pero que lo cuide. Bueno, las leches artificiales tienen un enorme predicamento, y hasta los anuncios, la publicidad que se puede ver de aquella época en los periódicos, ahí la tienes. Pero cuando se acaba la guerra y vuelven los hombres y hay que volverlas a casa, empieza toda una campaña de la lactancia materna. Empieza otra campaña enorme. El amor materno, la leche. Si no, vamos, yo escribí un artículo en un tiempo determinado que titulé "Hitler no mamó de su madre", porque claro, los niños que maman de la madre son muy buenos, están pegados al amor y son seres excelentes, por tanto Hitler no debió mamar de su madre. Hay que ver lo malo que era, ¿no? Bueno, entonces llega la Segunda Guerra, tenemos la Segunda Guerra Mundial, y vuelve a pasar lo mismo. Cuando nos reunimos en Bruselas, esto en el año
el año 76. Estábamos en el principio del movimiento feminista, que hablaremos ya con detalle mañana. Estábamos allí, me acuerdo de una de las entrevistas que nos hicieron a varias de las dirigentes feministas, que era la periodista italiana Gabriela Lapasini, estupenda, una mujer, parecía a la Magnani, ¿no? Comunista, luchadora. Y entonces yo empecé a decir, claro, la campaña que se estaba haciendo, ya en 76 teníamos una de las crisis gravísimas que fue la del petróleo, esto alguien quizá lo recuerda, y estaban con la campaña por la lactancia materna. Bueno, pues lo mismo, cuando las mujeres entran en la industria de todo tipo, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, pues tienen que volver a irse y tienen que volver a quedarse en casa dando la teta a los niños, porque esa es su función fundamental. En el día de hoy, que hay crisis, aparte de varias guerras, que hay crisis y tenemos 4 millones de parados solo en España, 30 millones de parados se supone de trabajadores en paro hay en Europa, pues hay una campaña, y además que está siendo bastante eficaz, sobre la lactancia materna. Está siendo bastante eficaz porque las que se deciden a tener hijos, pues sí que se han dejado pillar por esto de que hay que darles mamá 6 meses ininterrumpidos. Bueno, eso está estupendo, porque cuando después de los 4 meses de permiso de embarazo y parto y tienes luego la lactancia y no sé qué, cuando vuelvas al puesto de trabajo ya verás dónde lo tienes. Y eso, como lo empiezan a saber las mujeres españolas, no tienen hijos. Y cuando se tienen que decidir entre avanzar en el desarrollo de su profesión, en sus estudios, en la competición, la terrible competición que hay con los hombres en puestos sobre todo pues cualificados, pues deciden que esto de quedarse en casa a darle la teta al niño no les atrae tanto. Yo no sé si les habré convencido de que el instinto materno no existe.